Abra conmigo el libro de Marcos en el Marcos capítulo 4, versos 23 y 24. Libro de Marcos capítulo 4, versos 23 y 24. Dice así: si alguno tiene oídos para oír. Verso 23, sí, verso 23 y 24. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Vamos a repetirlo, verso 23. Mire la persona que está a su lado y dígale: si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y les dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Amén y amén. El tema que voy a estar compartiendo esta mañana lo titulé: ¿a quién escuchas? ¿A quién escuchas? Y traigo a colación una historia de un borracho, porque hay más de uno por ahí así, que se llamaba Antón. ¿Se han escuchado el borracho, el eco, Antón y el eco? ¿Nunca lo escucharon? Escuche esa poesía. Decía: tan atontado iba Antón que cayó de un tropezón en la acera resbalosa. Soltó un feo juramento diciendo: ¿quién se cayó? Y en la pared del convento repercutió el eco: yo. Mientes, fui yo quien caí, y si el casco me rompí tendré que gastar pelucas. Lucas. No soy Lucas, voto a Dios. Vamos a vernos los dos ahora mismo, farfantón. Antón, ¿me conoces, tunante? Pues aguárdate un instante, conocerás mi navaja. Bajaré con mucho gusto. ¿Te figuras que me asusto? Al contrario, más me exalto. Alto yo. Piensa el osado que en este pecho esforzado el valor ya está marchito. Y pretende el insolente mandar callar a un valiente. Que calle yo, miserable. Hablaré por vida mía hasta que tu lengua impía con este acero taladre. ¿Ladrar? ¿Soy perro quizá? ¿Dónde villano estás que de esperarte me aburro? Burro yo, insulto extraño. Me vengaré a mi amaño en el momento oportuno. ¿Dónde está el majadero que me toma por carnero? Responde, ¿dónde se encuentra? Entra. Sal tú si no eres cobarde, y apresúrate que es tarde. A pie firme aquí te espero. Pero no hay pero que valga flojo. Sal ya que estoy viendo rojo y ansío tenerte enfrente. Entre. Pero ¿dónde estás? Repito, que estoy oyendo tu grito y tu ausencia ya me admira. Mira. Sí, miro. ¿Por qué diablo no puedo ver con quién hablo? Pues no aparece ninguno. Uno, 100 lo mismo da. Que salga ya. Lo guardo aquí, que me coloco.
loco. ¿Así te burlas de mí? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Di, no me hagas perder la calma, alma. Mas si eres un alma en pena, ¿cómo no oigo tu cadena? Basta de bromas, concluye, huye. No tal, no me iré de aquí sin saber quién me habla así. Dime siquiera tu nombre, hombre, hombre. Pero estás vivo o difunto. Aclara bien este punto, que a mí ya nada me asombra. Sombra. Una sombra y la insulté. Ay, perdóneme que tomé 4 copas y un bizcocho. 8. Se me fue. 8. Marchóse Antón al momento y en casa contó a su esposa que una sombra pavorosa en la acera del convento le había hablado y no era cuento. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte a Dios. ¿A quién escuchas? ¿A quién escuchas? Hay algo que nosotros tenemos que aprender como cristianos, es saber a quién debemos escuchar. En una predicación, un gran siervo de Dios contaba que habían 3 voces que regularmente escuchaba el hombre. Y dentro de esas 3 voces, una de ellas era, pues sí, la voz del hombre, la voz del mismo, la voz del ser o de la carne. Pero la voz de la carne se alimenta de nuestras emociones, de nuestros odios, resentimientos, deseos, pasiones. Y cuando hemos perdido la comunión con el Espíritu Santo, ya no se oye a Dios. Se escucha la voz de la carne, se escucha la voz de la venganza, se escucha la voz de la pasión, o se escucha al vecino, se escucha al leproso. Ustedes no han escuchado lo que el pastor Alfredo ha estado hablando de alejarse de una persona que se ha ido de la iglesia. ¿Sí le han escuchado? Nosotros con mi esposa nunca le decimos diga esto, diga, que el Espíritu Santo de Dios sea ministrándole a la iglesia. Pero hay veces que escuchamos es a la carne, al hombre. Y cuando nos damos a la tarea de escuchar al hombre o a la carne, vivimos conforme a lo natural, al terreno natural, y no podemos convertirnos en seres espirituales. Por ejemplo, gente que oyó a los demás. Saúl no escuchaba a Dios, no escuchaba al profeta. Saúl escuchaba, era a la gente, y la gente lo que le decía es: quedémonos con las ovejas, quedémonos con lo mejor, y nosotros te honraremos, tenemos temor. Y Saúl escuchaba era a su propio pueblo, no a Dios. Hay veces que en ocasiones, no siempre, pero en ocasiones uno no puede escuchar ni siquiera a los discípulos. Primero Dios antes que a la carne. Y en otras oportunidades dice la Biblia que de la persona que duerme contigo también debes tener cuidado. Tremendo. Hay hombres impíos o mujeres impías, y uno duerme con ellos y ellos le empiezan a decir: no vaya a diezmar, y empiezan a escucharlos. Voces extrañas que no es la voz del Espíritu Santo de Dios, y es necesario obedecerle a Dios antes que a los hombres. En el caso de Eva,
Eva, ¿a quién estaba escuchando? Imagínense, Eva no solamente hizo y la segunda voz, porque primero es la de la carne, y por ejemplo, otro ejemplo de quienes escuchan la carne es Sansón. Sansón, sus padres le habían consagrado: no debe tomar vino, ni sidra, ni cosa inmunda. Pero Sansón ya no escuchaba a los papás. Sansón ya no escuchaba a Dios. Y Sansón, ¿a quién escuchaba? A los amigos. Terminó escuchando a una Dalila. Terminó escuchando a una Dalila. Terminó en las piernas de Dalila. Y luego le sacaron los ojos. Y yo no sé si usted sepa la historia. En el lugar del burro, porque lo amarraban con una cadena a un burro, y el burro le amarraban atrás un rastrillo, y él tenía que dar vueltas en círculo, y el rastrillo iba sacando la arcilla necesaria para el ladrillo. Quitaron al burro ese y pusieron al otro burro, a Sansón, por estar escuchando una Dalila. Cuídese que no sea usted ni un Dalilo, porque también hay Dalilos. La segunda voz que se escucha es la del diablo. Y Eva no solamente escuchó la voz del diablo, sino que estableció una amistad con el diablo, con la culebra, con la serpiente. Que la serpiente tuvo la desfachatez y el descaro de contrarrestar o contradecir la palabra de Dios, e ignorantemente Eva le escucha más ahora al diablo y cree más en el diablo que en Dios. Y el diablo le dice: con que Dios te ha dicho. Y ella se lo creyó. Sabe Dios que el día que coman de ese fruto serán semejantes a Él. Y ella escuchó más, le creyó más a la serpiente, al diablo, que a Dios. ¡Qué ignorancia! Así como cuando Dios le da a usted una promesa y usted se detiene porque no ve las promesas cumplidas en su vida, y entonces se detiene a mirar las circunstancias, y el diablo le empieza a decir: siga yendo a esa iglesita y verá cómo va a terminar. Sabe Dios que mejor usted debería alejarse y buscar un mejor empleo y llenarse de dinero. ¿Cómo cree que va a terminar? Peor que Eva, desterrados del huerto del Edén, en miseria, enfermedades y muerte. Pero hay una tercera voz. Ahora, antes de pasar a la tercera, ¿a quién escuchaba Judas? Judas escuchaba a los hombres y miraba las monedas, aunque anduvo con Jesús. 3 años y medio anduvo con Jesús. Él veía los milagros, veía las señales, veía a los paralíticos levantarse. Él vio cómo se multiplicaba el pan, cómo Jesús le dio de comer a miles con solo 5 panes, 2 peces. Él veía que el ciego recuperaba la vista, pero él escuchaba las circunstancias. Él escuchaba a los sacerdotes. Él se contaminaba. Él tenía una relación con gente hasta de otras congregaciones y tal vez de una falsa doctrina. Y él estaba allá con ellos. Andaba con Jesús un rato, pero tenía una relación de amistad con otros fariseos extraños. A tal extremo que estos fariseos extraños lo pudieron contaminar. Entréganos a Jesús y te daremos 30 monedas de plata. Hasta que Judas sucumbió
entrega a Jesús, entrega el dinero, le entregan el dinero y ustedes saben la historia, prefiere ahorcarse. Pero la última voz, que es la que yo recomiendo, es la de escuchar la voz de Dios. Y mi pregunta es, ¿escuchas la voz de Dios? ¿Cuándo fue la última vez? Y ojalá usted me pueda contestar, ahorita mismo la estoy escuchando. Porque a veces creemos que Dios se va a bajar del trono, que se va a despojar de sus vestiduras de Dios y se va a venir a cuchichearle a usted al oído. Y así no va a funcionar. Recuerde lo que Jesús le dijo en una parábola, cuando dio la parábola del rico y Lázaro. Él daba una parábola, Lázaro estaba en el infierno y entonces Lázaro creyó que podía redimirse. Señor, envía perdón, no era Lázaro, era el rico. Y le decía, envía a Lázaro para que moje sus dedos en agua y los pase por mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama de fuego. No, mi hijo, usted ya tuvo en su vida bienes, Lázaro males, y tú eres atormentado y él consolado. Y hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar del infierno al cielo no podrán jamás, ni del cielo al infierno tampoco. Y cuando el rico perdió toda esperanza, se acordó que tenía una familia y dijo, entonces te ruego pues, oh Señor, que envíes a mi casa, a mi familia, porque tengo 5 hermanos, para que no vengan a sufrir lo mismo que yo estoy sufriendo en este infierno. ¿Y sabe qué dice lo que responde Jesús en esa parábola? Dice, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos, escúchenlos. ¿Usted escucha a Dios? ¿Usted lee Biblia lo suficientemente como para tener materia prima para pararse en un púlpito y ministrar de acuerdo a la sana doctrina? Necesitas capacitarte. Hay gente que uno le dice, ¿cuánta Biblia estás leyendo? Y leen solamente la migajita o el versículo bíblico que manda alguien de un WhatsApp. Y creen que están leyendo mucha Biblia. Por eso dice la Biblia que en el día del milenio, aún los escogidos de Dios serán engañados, porque no adquirieron el conocimiento. Oseas capítulo 4:6 dice, mi pueblo pereció por falta del conocimiento. ¿Tú quieres escuchar a Dios? Lea la Biblia. Y cada vez que venga a la congregación, ore antes de ingresar a este lugar santo. Y usted le va a pedir a Dios, Dios, háblame a través del pastor, háblame a través del que vaya a ministrar. Ministra mi espíritu, ministra mi vida, Señor, porque quiero salir de este lugar renovado y lleno del Espíritu Santo de Dios por tu palabra. Háblame, Señor. Ahora, ¿cómo más habla Dios? A través de la capacitación destino, de la preparación que nosotros nos hagamos. ¿Sabe que he estado notando una apatía en la capacitación, en la preparación? La gente no quiere ser discípulo. Una persona que no viene ni a esta convención no es un discípulo. No lo puedo contar entre mis 12. Yo no lo puedo seguir teniendo porque no quiere escuchar la voz de Dios. Él quiere el beneficio de Dios, mas no la voz de Dios. Y escúchenme, les quiero advertir a la iglesia, porque como pastor es mi función. Eso mismo le pasó a David, y David empezó a alejarse de Dios. El principio de David fue grande, fue hermoso. David le cantaba a Dios, lo adoraba, y por eso tenía la fuerza, el ímpetu, el poder de derribar gigantes.
poco a poco se fue alejando de Dios. Y al irse alejando de Dios, fue que cayó en el pecado del adulterio. Ya no escuchaba a Dios. Yo no sé si usted ha leído que en una oportunidad dice: y la ira de Dios se levantó contra Israel y puso en el corazón de David que censara al pueblo. Dice la Biblia, o sea, fue Dios. Y como David no quería escuchar a Dios, Dios le puso en el corazón entonces que lo censara, pero para poderlo castigar. Y luego viene y le dice: 3 castigos te daré para que escojas. Bienvenido, doctor Aldemar, mucho gusto. Número 1, 3 meses de persecución de tus enemigos. O 7 años de escasez y de hambre. O 3 días de plaga. Y él dijo: pues caiga yo en las manos de Jehová y no en la de los hombres. ¿A quién realmente estás escuchando? ¿Sabe que me he dado cuenta en los WhatsApp y estoy tratando de corregirlo como ministro de esta iglesia, como pastor de esta congregación? Intento hacerle ver a mis discípulos, porque yo tengo 3 redes: la red de hombres, la red de mujeres, la red de jóvenes. Y cada uno le dije: por favor, establezcan su WhatsApp, cada uno de mis 12, y me añaden a su WhatsApp para yo estar revisando qué es lo que estamos viviendo en el ministerio. Y algunas veces veía que dentro de los mismos 12 mandaban era predicaciones de gente rara. Tal vez con un, a ver cómo le dijera, tal vez sí son maestros, pero fuera de la visión, sin resultado. Y la Biblia dice que por los frutos los conoceréis. Entonces están escuchando voces raras, voces extrañas, visiones diferentes, ni siquiera son del país. Pero como es una palabra de Dios, o que ellos manejan a su acomodo de parte de Dios, entonces la gente está escuchando profetas que no nos traen el beneficio de establecer el reino de Dios en el lugar donde Dios nos plantó. Y yo he tenido que empezar a corregir estas cosas. Personalmente a mí me encanta sentarme a escuchar predicaciones, pero últimamente yo dije: no, voy a empezar a escuchar las predicaciones de los pastores de G12. De G12. Y me he dado a la tarea de escuchar al pastor César Castellanos, a mi pastor Esteban Chávez. Escucho a los pastores Perla, al pastor Orlando Castañeda. Hay una página también que tú entras a YouTube, César Castellanos Domínguez, y encuentras cualquier cantidad de predicaciones, la declaración del día. Y eso me alimenta mucho más, porque se identifica con la visión a la cual, donde Dios me estableció que debo estar. ¿A quién estás escuchando? ¿Realmente a quién estás escuchando? Porque cuando no estamos escuchando, y Jesús les advertía: mirad lo que oís. Alguien dijo: mis oídos no pueden ser canecas de la basura que yo preste a todo el mundo para que tiren ahí sus murmuraciones, sus quejas, sus berrinches. Y sí, hay cierto, hay mucha gente que se ha ido de la iglesia y claro, lo único que pretenden es vertir su veneno para sacarnos del propósito de Dios y que Dios sea imposibilitado en cumplir el propósito en mi vida. Y así no puede. ¿A quién estás escuchando? ¿Y cuánto tiempo estás escuchando? ¿Qué libros estás leyendo? Libros raros por allá, hasta esotéricos. No, empieza a leer los libros de la visión.
Empiece a capacitarte. Entre en capacitación destino. No los escuché casi. Prepárese bajo la unción, bajo el espíritu que tenemos de parte de Dios en la visión. Y al igual que nuestro apóstol César, tú también serás un líder de multitudes. Lo profetizo en el nombre de Jesús. Puede ser que no sea malo, y no es malo escuchar otros predicadores, no es malo, es bueno. Pero si yo tengo una visión, si yo tengo claro, si mi mamá me dice, mi hijo, vaya justo y bueno, no le estoy haciendo propaganda a nadie, ¿no? Y yo cojo para yo cojo para San Silvestre, ¿cómo es que se llama el de San Silvestre? ¿Cuál? Bueno, ese. Es que como lo dicen todos no se entiende. Dumbo, ese, Jumbo. Si me mandan aquí, que ya saben los precios, saben que existe, saben dónde debo comprar, y yo me voy para otro lugar, ¿qué cree que va a pasar? La verdad, por favor analícelo. ¿Me alcanzará? ¿Compraré lo mismo? Y cuando llegue a la casa, ¿qué me van a decir? Bruto. ¿Por qué no me escucha lo que te digo? Tristemente, digo tristemente, hay hijos que no escuchan a sus papás. No los oyen, sino que llegan al momento de la adolescencia y creen que ellos y sus amigos saben más que el viejo. Es que el viejo ya es anticuado. Nosotros sí no la sabemos toda, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando dejan de escuchar a sus padres? ¿Ustedes qué experiencias han visto? Nunca les va bien. Hoy exhorto a la iglesia en la provincia de Mares. Exhorto al liderazgo en Puerto Wilches, Sabana, San Vicente, Yondó, Barranca Bermeja. Escuchen a sus padres en el nombre de Jesús. Vuelvan a la visión. ¿Me ayudan con el piano? Deben ingresar sus discípulos a capacitación destino. No, pastor, es que no quiere. No es discípulo. No es discípulo. Será un simpatizante tal vez. Será un creyente a lo mejor, pero no es un discípulo. Y tú no puedes perder el enfoque. Mañana tengo que estar nuevamente con el pastor César. Nos llamaron esta semana, el jueves, no alcancé a comprar tiquetes. Y tengo que estar mañana a las 9 de la mañana. Como no alcancé a comprar tiquetes, pero soy un discípulo, debo estar a las 9. Esta noche tendré que arrancar a la 1 de la madrugada para estar allá a las 9 de la mañana. Eso es un discípulo. Uno que paga el precio por escuchar a su maestro, a su mentor, a su guía. Tal vez nosotros queremos hacer discípulos, pero no los conllevamos a que nos escuchen. Y por eso a veces pasa lo que nos puede llegar a pasar. Se nos disipan las células, se nos descarría la gente, terminan en cosas raras. Yo soy un líder y yo tengo que hacer que mi gente escuche la palabra que Dios me ha dado como rema. Yo quiero que usted se ponga en pie, por favor, y cierre sus ojos por un momento.
Tal vez no has estado capacitándote, tal vez no has estado en capacitación destino, la universidad de la vida. Fue a un encuentro algún día hace muchos años, tuviste una pequeña emoción momentánea, no de arrepentimiento, sino de remordimiento. Y por eso no has podido desarrollarte espiritualmente. Enseño que el éxito debe ser en todas las áreas de su vida, no solamente económicas. Tú tienes que tener éxito familiar, tienes que tener éxito ministerial, y tienes que tener éxito hasta en la salud, en su postura física. No te puedes dejar ahí destruir de la grasa o de la mala alimentación. Tú debes tener éxito en todas las áreas de tu vida, pero solo tienes que capacitarte, prepararte, estudiar, involucrarte nuevamente, volver a la visión. Volver a la visión. El apóstol Pablo decía: por eso vuelvo a las visiones y a los sueños. Cierre sus ojos y dígale: Señor, yo quiero escuchar tu dulce voz. No quiero escuchar al diablo más. No quiero escuchar a la carne, a mis vecinos. No quiero escuchar gente que me está contaminando, Señor. No quiero. Yo quiero escuchar tu voz, Señor. Dígale: te necesito, Espíritu Santo. Te necesito. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti escuchándote hablar sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así sin querer nada más que escucharte hablar. Hable con Dios, dígale: háblame, Señor. Háblame, Señor. ¿Por qué creen que Samuel fue uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento? Samuel era apenas un niño. Su madre lo había destetado y lo había entregado en el templo de Dios. Pero cuando él escuchaba el llamado del profeta, él corría, aunque tuviera sueño, aunque estuviera cansado, aunque estuviera durmiendo, corría a donde su profeta Elí y le decía: hable mi Señor. Elí la primera oportunidad le dice: no papito, yo no te estoy llamando. Vete a dormir, vete a descansar. No te he llamado aún. Y vuelve Dios a hacerle el llamado a Samuel, y Samuel obedientemente corre a donde su pastor, donde su profeta primeramente, y vuelve y pregunta: heme aquí. Elí entiende: no soy yo quien te estoy llamando, pero a lo mejor es Dios el que te quiere hablar cara a cara.
pero no has estado pendiente, tal vez has estado dormido. Samuel porque era un niño, pero tú ya eres lo suficientemente grande como para escuchar la voz de Dios. Tuvo que decirle el profeta: si Dios te vuelve a llamar, solamente levanta tus manos al cielo y dile: heme aquí que tu siervo escucha. ¿Qué tal si levanta las manos hoy y le dice: Señor, perdóname porque he dejado de escuchar tu voz? He estado escuchando voces extrañas, tal vez maestros raros, profetas raros, con visiones erróneas, desbaratadas, o no sé, sin fruto. Yo necesito escucharte a ti. Heme aquí, Señor. Dígale a Dios: tu siervo escuchará. A partir de hoy tu siervo oirá y haré tu voluntad. Dígale a Él: quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me harías estremecer, me harías llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más, sin querer nada más, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. ¿Sabe que hemos tenido experiencias? He tenido experiencias como la de hoy. Le dice uno a la iglesia a las 8, y líderes llegando casi a las 10 de la mañana. ¿A quién están escuchando? Eso me preocupa como pastor. Me preocupa. Era las 8, ¿por qué llegas tan tarde? ¿A quién estás escuchando? No estás escuchando a tu profeta, a tu pastor. A Dios no lo estás escuchando. O gente que uno a veces le dice, por ejemplo, dice: el día miércoles ayuno. Présteme atención. Y empiezan los corrillos. No era el miércoles, era el domingo. Y hay un teléfono roto. Trastornan los mensajes, las fechas. El pastor dijo. No, el pastor no dijo eso. Se rompe la comunicación por estar escuchando otras voces extrañas. Tú tienes que estar en sintonía con el pastor, sintonía con el profeta de Dios. Tú debes estar atento a la voz de Dios. Por algo Dios te plantó en esta iglesia. Es que no es casualidad. No es casualidad. Y yo como pastor, yo tengo que enseñar. Yo primero escucho a mi pastor, a mi profeta. Lo primero que hago en la mañana es poner la declaración del día de mi profeta de Dios, de mi apóstol, el pastor César Castellano. No escucho predicaciones raras, ni pueden ser muy buenos profetas, pero no es mi papá, no es mi padre. Escucho a mi papá. Y por eso Jesús tenía que decirles: miren bien lo que oyen, porque con esa medida los van a medir.
de acuerdo a lo que estés escuchando. ¿Qué estás escuchando? Vuélvete a la visión, iglesia. Vuélvase a la visión. En el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén.